Yo hice entierros, amarres, encendí veladoras, la fotografía de él también la puse alfileres, hice de todo. Entierros, por ejemplo, en el panteón, que fui a enterrar los muñecos, eso es magia negra. Yo tuve que pagar el precio en seguir con pesadillas, en desprecio de mi esposo. La historia de Carmen Mendoza es un claro ejemplo de quien practica la brujería, tarde o temprano paga las consecuencias. Yo practiqué la brujería porque me vi desesperada. Me vi desesperada porque me di cuenta que mi esposo me fue infiel. Carmen creció viendo cómo su familia recurría a los brujos cada vez que tenían algún problema. Y aunque ella no estuvo presente durante los rituales, sí pagó las consecuencias. Empezó a dar miedo a la oscuridad, escuchaba pasos, escuchaba que alguien arrastraba cadenas o que rompía los platos en la cocina, cualquier pintura que tuviera alguna imagen, algún rostro. Yo veía que ellos me hablaban, ellos me decían, tu mamá no te quiere, tú nunca vas a ser feliz. A pesar de vivir atormentada por estos seres oscuros, Carmen muy pronto repetiría los mismos patrones que su familia. Al darme cuenta que mi esposo me fue infiel, acepté, con la señora que me leyó las cartas, acepté el reto que ella me puso. Yo te reto a que tú vas a recuperar tu matrimonio en meses. Dice, lo primero que tienes que hacer es comprar 2 cirios negros y un bote de sal. Mira, esto lo tienes que usar para separar a tu esposo de su amante. Y tienes que irlos separando, los cirios. A la misma vez que tú los vas separando, vas maldiciendo esa relación. Al principio no pasó nada, pero con el paso del tiempo, en lugar de mejorar la relación, iba empeorando, porque él no estaba dispuesto a dejar a su amante. Entonces yo en la desesperación volví a recurrir a ella. Ahora lo que vamos a hacer es que tienes que fabricar 2 muñecos. Uno que represente la vida de ella y otro que represente la vida de tu esposo. Dice, pero esto lo tienes que hacer en el cementerio al mediodía. En realidad no vi ningún cambio, ningún mejor, al contrario. Encontré una carta del amante de mi esposo donde le decía que estaba esperando un hijo de él. No solo no funcionó, todo se complicó al punto de odiarse a uno a otro. Nos empezamos a aborrecer, faltó el amor, el respeto. Él no llegaba los fines de semana, él pensaba que yo estaba en casa, yo no estaba en casa. Yo estaba en la discoteca con mis amigas. Así como a mí me afectó la brujería, a mi hija también. Aunque era una niña pequeña, ella también empezó a tener pesadillas, no dormía. Carmen estaba al borde de la locura hasta que clamó ayuda a Dios, cuando algo inesperado sucedió. Mi vida empezó a cambiar cuando una persona llegó a mi casa y tocó. Dijo, señora, yo vengo a invitarla porque hay si usted está pasando por algún momento difícil en su matrimonio, si usted no es feliz, yo le invito al lugar correcto. Acepté su invitación, llegué a la iglesia. Ese día pude dormir. Yo sigo con mi esposo porque yo he notado un cambio en él desde el momento que yo conocí la iglesia. Yo lo describo como un matrimonio transformado totalmente. En mi hogar puedo decir que tengo un esposo que me ama, que me respeta, no hay más insultos, no hay más infidelidades, hay amor, puedo dormir tranquilamente y puedo decir que tengo un matrimonio muy feliz, restaurado totalmente. Yo recomiendo a todas las personas que realmente vengan al Templo de los Milagros porque realmente su vida cambia, para que no cometan el error que yo cometí de asistir a estos lugares de brujería o de lectura de carta, de manos. Realmente no. Es como llamar más a los espíritus a tu vida. Y lo único que uno quiere es estar libre de todo eso. Solo Dios y aquí en el Templo de los Milagros es que lo podemos encontrar.